Buenos días, señores. ¿Cómo están? Buenos Roderick, Días, ¿cómo días. están? Néstor, ¿Qué tal, gusto Carlos de saludarles de Reyes? nuevo en el Mm. episodio número 6 de La Vaina Nostra, que se activa cuando se activan las vainas en Venezuela. No La, somos, la, no, la vaina no nuestra es podemos como el negar, botón de Ultraman. ¿Ah? somos altamente reactivos a las situaciones en Venezuela. Con el Miren, la corazón verdad, en la patria, sí. exactamente. ¿Cómo es que decíamos? Lejos pero no ausentes. Es lo que se decía Correcto. ya Lejos hace pero unos no cuantos ausente. años. Mira, por cierto, nos fue sumamente bien en el último episodio. Batimos récord de audiencia. Y nos fue tan bien que hasta alguien por ahí nos culpó de alacranes. Imagínate tú, ¿cómo les pareció eso? Yo me sentí muy emocionado. Yo también, es una honra que alguien piense que uno es lo suficientemente crítico como para no estar en los extremos polarizados de la situación venezolana, aunque Sí, no, nuestro corazón siempre es opositor, obviamente. Esa gente hay que Claro. sacarla del claro, poder. no, pero lo que pasa es que el hecho ya que en las redes ya te empiezan a atacar quiere decir que hay un público más allá de los amigos, pues entonces eso es muy positivo. Eh, pero bueno, Recordando además que esto es una conversa entre tres personas que estamos en el exilio, que quizás compartimos muchísimo con millones de personas que han salido del país y estamos tratando de ver cómo ponemos un grano de arena, cómo ayudamos a desenmarañar todo este proceso y tratar de que pues, tengamos éxito finalmente, finalmente después de tantos años, ¿no? De acuerdo. Yo lo que sí creo es que con el tema que vamos a tocar hoy en el programa, incluso nos meten en la lista, porque ahí quieran hacer unas listas de la gente que está desalentando la participación. Vamos a ver si caemos en esa lista. Yo esperaría que lo, no, pero lo- bueno. lo que pasa es que hasta qué punto tú podemos analizar hasta dónde puede llegar la motivación en una campaña electoral. Es decir, una campaña electoral en principio es un proceso en el cual se hacen las distintas propuestas y intenta movilizar al electorado hacia una elección. Eh, pero yo pienso que una de las pocas de las cosas en las que se ha pecado desde el liderazgo nacional es justamente el tema de la exageración de la motivación. Es decir, lo hemos dicho varias veces, aquí han terminado actuando más como coach motivacionales que como líderes que están, digamos, dirigiéndose a una masa para presentarles una realidad y unas propuestas de solución. Entonces, pienso que ahí también el público ha caído en un tema de autocomplacencia. Dice, oye, tienes que decirme lo que yo quiero escuchar. Ojito con decirme cosas que no. Y entonces ahí se hemos caído como en una trampa, ¿no? Un círculo vicioso. Sí. Ahora miren, yo estoy bien de acuerdo contigo que el problema de la oposición ha sido eso, sobrevender las posibilidades que hemos tenido en el pasado. Ahora, para entrar en materia, yo lo que sí creo, y no sé si ustedes han visto, la cantidad de gente que está moviendo María Corina Machado en los lugares donde va, en un país que no es el país del 2012, no es el país del 2013, no es el país de aquellas grandes movilizaciones de Capriles. ¿Por qué no es el país? Porque la economía es apenas el 13% de lo que era en aquella época, con todo lo que eso representa en falta de oportunidades, en falta de combustible, en falta de alimento, en falta de trabajo. Y sin embargo, María Corina está moviendo al gentío. Y hablo de María Corina porque todos sabemos que ella está moviendo a la gente, mientras Edmundo González está haciendo una campaña más enfocada a tratar de atraer gente del chavismo o del chavismo descontento. Ahora, la pregunta es, y lo que les lanzo por aquí para empezar a hablar de eso es, ¿cómo traducimos eso en votos reales el 28 de julio? Porque una vaina es la intención de voto, la emoción que genera un candidato, la emoción que genera un liderazgo, y otra vaina muy distinta es convertir eso en votos efectivos. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Sí se está organizando la oposición para convertir eso en votos efectivos? ¿Ustedes le ven, les da buena pinta o les huele que como que nos estamos durmiendo en los laureles? Yo creo que hay un gran mensaje que se está dando de parte de la gente que mide la cosa en la calle. Particularmente ayer el escándalo que se generó con la participación en el programa de Vladimir, ¿verdad? De un encuestador o de una persona bien reconocida, Luis Vicente que León, ¿no? Luis Vicente empezó a conversar acerca de por qué el triunfalismo que podía estar presente en la oposición. Oye, que por cierto, perdón Néstor que te interrumpa, pero no sé si vas a hablar de esto,
pero vi el post que le dedicó Carla Angola y me llevé las manos a la cabeza. Yo Pero quedé esa gente se volvió loca. Esa absolutamente gente se volvió atónito loca. de cómo reaccionó una Sí. periodista que tiene tantísimos seguidores, que la gente la ha de alguna manera identificado como una referencia a la hora de transmitir información y todo. Y la tipa, o sea, bueno, la señora, por no faltar el respeto, pero qué posición tan infantil, tan absurda, culpándolo. O sea, te pones a ver, te sales un poquito del fanatismo y dice Luis Vicente León, que parece el traidor, el mentiroso, tal, le está haciendo muchísimo mejor a la oposición con esa Claro. autocrítica y con esa advertencia que la otra absolutamente incapaz de tolerar cualquier cosa que no sea la emotividad electoral. Mira, yo estuve particularmente muy involucrado desde el referéndum revocatorio en la actividad política. Y no recuerdo un día en que haya habido más emoción y más optimismo que el día del referéndum revocatorio. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que había una manipulación previa y era que, como en las ciudades más importantes del país, en los sitios más urbanizados del país, la diferencia entre Chávez y la oposición era de 80 a favor de la oposición y 20 a favor de Chávez. Se entró en ese triunfalismo y la gente pensaba que con eso íbamos a ganar. La participación y la politización del país era un fenómeno completamente distinto al de ahora, que es lo que quiero traer a colación. Lo que tú decías, Carlos, mira, 80% de la gente en este instante está muy poco motivada con la política, o antes de todo este proceso de la primaria y antes de abrirse este proceso electoral. En aquel momento era quizás 80-90% de la gente que estaba politizada. Segundo, la economía en ese momento contaba con la cantidad de dólares que estaban fluyendo, mínimos en aquel momento, pero suficientes, y luego después en los siguientes años, esa abundancia de recursos para que todo el mundo hiciera lo que quisiera. Y estamos, para mí, no podemos medir, y una de las muestras de las que no podemos confiar en lo que es la participación pública como un reflejo de lo que va a ser el resultado electoral, que en esos momentos donde hemos tenido hasta 1,5 millones de personas hubo en Altamira en la Francisco Fajardo, ¿te acuerdas? Que hubo la Sí, concentración claro, claro. aquella del 11 de abril, eso fue casi 1,5 millones de personas. ¿Y qué se ha logrado con esa mayoría emocional? El objetivo ha sido nulo. Entonces, ahora yo creo que estamos en un proceso Bueno, completamente ganamos la contrario. asamblea del 2015. No, pero me refiero a que cuando hay ese momento, esa emoción, ese hervidero de gente en la calle, no necesariamente eso representa que eso va a ser la realidad en los votos. Votos Y, efectivos. y lo mismo va a ser ahora, pero al sentido contrario. Porque aunque no tenemos esas grandes movilizaciones, porque no están dadas las condiciones para eso, este es el momento en el que podemos concretar esa victoria. Ahora, Sí, si sí, no estamos claros ajá. en lo que está ¿Cómo se pasando, si concreta? no ¿Cómo se entendemos... lleva eso a la realidad? O sea, el primero, hay dos cosas que yo quiero mencionar para abrir el espacio de la conversación. Uno, la gran crítica que yo le hago a la oposición es nunca tener un plan B. Y dos, la otra cosa es vivir diciendo que se va a ganar porque la emoción dice que nos va a ganar y no porque datos objetivos que nos dicen que vamos a lograr el triunfo. Y eso pasa por lo que tú dices, Reyes. Si no tenemos control sobre toda la participación de las mesas, es imposible decir que vamos a tener un éxito electoral, así tengamos la mayoría. Entonces, ¿cómo asegurar que eso ocurra? Para mí no hay temor de que los centros de votación, tradicionalmente de la oposición, tengan cobertura. Sobra gente para esos centros electorales. Lo que me está preocupando a mí, como lo dijimos en el programa pasado, es que hay 6,000 mesas 6,000 centros de votación de una sola mesa que están prácticamente en zonas que están bajo el control político casi absoluto del gobierno y que eso representa más de 1,5 millones de votos potencialmente. Estoy hablando de que tenemos 4 Coño, millones de electores que iban a participar, que estamos en el exterior y que que no no vamos a van a poder participar. participar. Estamos hablando de una extensión típica de un 20% adicional de lo que está dentro de Venezuela. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo que se evalúe y eso es lo que queremos que el liderazgo lo haga porque si no se hace ese control puede haber mucha emoción, pero el resultado puede ser contrario a lo que nosotros esperamos. Y tú has dado un punto clave, Néstor, y lo voy a unir además con lo que dijo Reyes previamente. O sea, alguien puso sobre la mesa hace algunos meses que la relación de la intención de voto era 80% a favor de la oposición y 20% a favor del régimen. Y ese es el número que ha quedado fijado en la cabeza de mucha gente. Correcto. Pero cuando tú empiezas a desgranar eso como una cebolla o pelarlo como una mandarina y empiezas a tomar en cuenta cifras como la que tú acabas de decir, que hay 4 millones de electores en el exterior que no van a votar,
que hay 6.000 nuevos centros electorales que, como tú decías, previo a que encendiéramos la cámara, tienen una mesa o dos a lo sumo y están todas en control del oficialismo, que no va a haber observación internacional, ese 80-20 comienza a diluirse y comenzamos a pensar, y creo que lo decías además en el episodio anterior que grabamos, en que va a ser final de fotografía. Y que en un final de fotografía, si tú no tienes armada toda tu logística electoral para convertir toda esa emotividad que existe, la gente está motivada otra vez, la gente está saliendo, pero si tú no logras convertir eso en votos, y ni siquiera en votos ejecutados, en votos reflejados en actas válidas, de nada te sirve mover el país entero. Y eso era lo que decía Luis Vicente León. Pero resulta que cuando alguien desde la oposición, como nosotros tres, que somos tres personas que tenemos una difusión limitada, pero si agarra a alguien como Luis Vicente León o Celina Carqués, que habló con César Miguel Rondón, y dicen esa realidad y la ponen sobre la mesa como crítica constructiva para que se corrija, saltan una manada de energúmenos, como Carla Angola, como Miguel Enrique Otero. No sé si oyeron, no sé si leyeron el tuit de Miguel Enrique Otero No. preguntándole a Luis Vicente León que por cuánto se había vendido. Yo digo, papito, Chávez vivió en tu casa, mi rey. Tú le pusiste un apartamento, le pusiste el Nacional para que saliera todos los días en primera plana. ¿Con qué moral vas a tú a poner un tweet para preguntarle a alguien si se vendió o no? Pero después le dedicamos 5 minutos a esos individuos. Entonces, lo que yo creo que tenemos que hacer es, en realidad la oposición se está, y un poco lo que decía Rey, en realidad la oposición se está ocupando de eso, o ya entramos en la ceguera típica opositora que tú dices de no tener plan B y de la autocomplacencia de decir que nadie nos critique porque estamos tan emocionados que ya ganamos. Mira, ¿Dónde mira, estamos parados? mira, eso lo he estado pensando yo mucho últimamente porque aquí nosotros hicimos el último podcast, creo que fue hace 3 semanas. Y hace 3 semanas hablamos de esto con muchísima preocupación porque en mi caso yo sentía que esto no se estaba abordando. De hace 3 semanas para acá, la cosa ha cambiado, ¿no? Ha cambiado porque es muy cómico. Por ejemplo, ves al coordinador nacional electoral del comando de campaña, se llama Luis Teneut. Cuando tú escuchas al tipo, él habla entre motivador, pero al mismo tiempo alertador, ¿sabes? Él no puede ser totalmente ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que hay un reto por delante muy grande que se está abordando muy tarde, que es el tema de la conformación de los padrones electorales. Pero por otro lado, pues bueno, no puede dejar, no puede decir de alguna manera que la cosa está difícil, porque entonces ahí contrarresta toda la emotividad y el positivismo, incluso tóxico, en el que nos suelen meter en todos los procesos, ¿no? Ahora bien, a mí me gustaría destacar, porque hay gente que quizás no lo tenga claro, ¿cuál es la importancia de tener representantes en las mesas electorales? Mira, si nosotros estuviésemos en Noruega, en Alemania o en cualquier otro país en el cual el ente electoral te pudiera garantizar que los votos emitidos en la realidad son los que se van a reflejar en el Sí. resultado final, pues bueno, tú dirías, pues mira, nosotros vamos a votar y esa es nuestra única misión. Pero estamos en Venezuela, en un país en el cual el Estado entero está abocado a que gane una de las tendencias. Entonces, cuando eso pasa, y más aún ahora que no va a haber eh, Observación la internacional. suficiente observación internacional, por ejemplo, no va a estar La Unión Europea no está. la Unión Europea, creo que va a estar el Centro Carter y un grupo de expertos que emiten un informe final y solo se lo entregan al CNE de manera confidencial. Con lo cual, pues bueno, eso y nada son dos nada. Sí. Entonces, ¿cuál es la importancia de la participación ciudadana? Bueno, hay que empezar explicando el sistema electoral venezolano. ¿Cómo es el sistema electoral venezolano? Mixto. Es decir, es electrónico por una parte y físico por otra. Cuando tú emites, ¿cómo es el proceso? Tú llegas, pones tus huellas, firmas en el cuaderno electoral, que esa es de alguna manera la prueba legal de que De que sí fuiste. de que sí fuiste. Tú, eso lo haces allí y luego eso ya no tiene más valor hasta el final, ya iremos a retomar ahí.
Luego, ¿qué pasa? Pasas una máquina, emites tu voto electrónicamente y eso te imprime un recibo con tu voto. Entonces ahí ya estás, ahí ya hiciste el Y ese voto recibo es el que electrónico metes en la cajita. y luego ese recibo es el que metes en la cajita, que sería en todo caso el sistema tradicional, que es el voto manual. ¿Por qué se hace esto? Porque una vez que se cierran los centros electorales, se elige, en el caso que haya varias mesas, que ahora creo que no es mucho así, pero normalmente se elige, se sortea una de las mesas para hacer una auditoría. 51% de las mesas del centro electoral. Ajá, 51%, yo pensé que era una Dice que sola. 51, Yo la pensé que era el La 10%. mitad. Ah, pero Más. la mitad, ok. Es único en el mundo. Hasta ahora han Ok. sido los acuerdos así. Todas las elecciones Ok. anteriores Bueno, han es sido la un auditoría de la sistema mitad. bastante válido, ¿no? Sí, Sí. claro. O sea, por Sí, ahí sí. no es la... La trampa no va por ahí. No, la trampa no va por ahí. ¿Por qué? Porque cuando se hace una auditoría, no de todas las mesas, porque si no sería absurdo el voto electrónico, pero se hace aleatoriamente, se eligen las mesas que se van a auditar y se cuentan, se comparan los votos físicos con los votos electrónicos. Y en el caso que haya uno o dos votos de tal, se hace un acta y tal, y eso se envía. ¿Qué pasa? Que eso emite ya cuando se cierra el centro de votación, las cajas, las máquinas emiten un acta. Y esas actas las agarran los testigos y lo lleva cada uno a su comando, a su sala situacional. Y entonces ahí ya cada factor electoral Tiene una copia. tiene De la una acta. copia de toda y cada una de las actas de toda y cada una de los centros de votación del país. ¿Qué pasa cuando no hay presencia o testigos de la oposición en este caso? Que no se Que queda con el acta. no solo eso, sino que ellos agarran la maquinita, que fue lo que Pam, pasó pam, en el pam, pam, pam. 2013, que la gente no se acuerda de eso, el 2013. Se Ujú. acuerdan de otras pendejadas que quizás nos pasaron, pero no se acuerdan de lo que pasó, que ellos tenían unos centros de votación donde no habían testigos ni presencia de la oposición, y ellos lo que hicieron fue votar a favor de Maduro, Ahí yo voy a hacer una objeción, Rey, Yo porque hay que entiendo que en recordar lo esas siguiente. El mesas, sistema está diseñado para que lo que abre la máquina es una huella electoral. Y si no hay esa huella electoral, no se abre la máquina para votar. Entonces, lo que sí se hizo en ese momento es que hubo mesas que se cerraron a las 3 de la mañana. Eso fue lo que pasó esa vez en centros de votación de este tipo y donde están abriendo estos centros de votación, donde pueden presionar a la gente para que fuera. Y la diferencia de votación fue 50.000, 30.000, 25.000 votos apenas. pero es Es que decir, pero entiendo no, que en puedes esas llevar... pero mesas, Néstor, mira, escucha una cosa, lo que pasa es que, yo entiendo que en esas mesas, un segundito, ajá, Rey, yo entiendo que en sí, esas mesas donde no había presencia de la oposición y eran centros electorales que tenían una o dos mesas, hubo centros de esos donde Maduro sacó el 100% de los votos ahí 90% estamos. y idiotas, sí. hubo 0% de abstención. Claro, Cosa que cuando es pidieron, absolutamente improbable. ¿qué fue lo Ah, que pidió Capriles? No pidió la auditoría de los votos, pidió la auditoría de los cuadernos, De los porque lo cuadernos que había era que electorales, porque buscar las exactamente. firmas de la gente. Y la eso fue lo firma que Exactamente. no quisieron hacer. Exactamente. demuéstrame dónde Esa está gente sí fue. la firma y la huella de esa Ah, gente que tú dices ahí que votaron. ahora, Qué casualidad que en esos centros de votación donde no había presencia de la oposición, hubo 0% de abstención y el 90% de los votos a favor de Maduro. Entonces, ahí es donde radica, ahí es donde está la importancia. Ya te dejo, Néstor, pero sí, no, para terminar, tranquilo, está bien, está bien. para hacer eh, énfasis en este caso, que la gente quizás no es consciente de la importancia de la presencia de testigos de la oposición En en todas las estos mesas. centros, en todas las Claro. mesas. Entonces, como decía esta periodista que entrevistó César Miguel Celina Rondón, que Carques. no, ella decía, mira, una campaña electoral o una elección no es nada más la emoción de las marchas y los mítines. Todo se define el día de la batalla electoral, que es el día de la votación, y más en un sistema como el venezolano. Y Y yo creo que hay Néstor, otros elementos. Sí, solo te hago una pregunta para que arranques con esa sí. pregunta. En el sistema electoral venezolano, ¿ACTA sigue matando votos? Sí, porque el acta es lo que genera el resultado electoral, es el resumen y la cuantificación, la totalización de votos se hace con el resultado del acta. Lo que queda es que tú puedes objetar los resultados de un centro de votación cuando no hay coincidencia entre los votos emitidos y el acta. Y lo que usualmente ocurre en esos casos es que esa acta se elimina, deja de contarse en la totalización
y si eso incidiera en los resultados electorales, se pudiera plantear una repetición en esas mesas o otro mecanismo electoral de revisión profunda para ver cuál es la inconsistencia numérica y ver si eso se puede subsanar esa acta y volverla a contabilizar para ver si eso, cuando tiene impacto en la... Tú te acuerdas, Reyes, muy bien el caso de William Dávila, que pasó exactamente eso. Y cuando se fue a revisar físicamente las actas, las cajas donde estaban depositados estaban llenos de excremento humano. Y por eso no se, finalmente, o sea, básicamente destruyeron en materia electoral. Por eso nunca se pudo hacer la auditoría de las actas. Pero lo que hizo el chavismo en las La elecciones de cagaron. Mérida, exactamente, literalmente, Literalmente. lo que hizo el chavismo en ese caso fue escoger los centros electorales donde le podía dar la victoria a Florencio Porras por un poquito más de 1000 votos y eliminaron esas actas de votación y cuando las fueron a revisar estaban en esas condiciones. Yo lo que quiero resumir es lo siguiente. Hay muchas condiciones externas en el centro electoral, internas en el centro electoral y en el mismo proceso electoral, como lo comentó Reyes. Dejar una mesa sola es una estupidez, por X razones. Nos hace sospechar que en estos casos, como tú lo comentas, donde las mesas se quedan solas hasta las 3 de la mañana y hay participación del 98, 97%, cuando la media nacional es quizás 47%, es una razón para haber anulado ese centro de votación. Eso es una razón para presumir que hay fraude o que hay una inconsistencia numérica en esa mesa electoral. Pero lo que más me parece a mí que pudiera llegar a ocurrir y que viene ocurriendo sistemáticamente, uno, el control del padrón, el control del registro electoral. ¿Cuánta gente muerta, cuánta gente doble cedulada? Recuerden que aquí se ceduló a todos los cubanos que venían a trabajar a Venezuela. Se ceduló a los chinos que venían a trabajar a Venezuela. Con demasiadas personas que son testigos de ese proceso. Se bajaban del avión, los llevaban a un centro del CNE y tenían una cédula venezolana y listos para votar. Ahora, ¿cuánta gente de esa hay en Venezuela ahorita? ¿Cuántos chinos de esos quedan? No creo que quede ninguno. Son relevantes, no creo. No creo que sea relevante, Pero lo que te quiero votan por decir. ellos, igual emiten el Bueno, voto. pero no son relevantes en el sentido de que no es una masa como el referéndum revocatorio del 2004, cuando 2,5 millones de colombianos fueron nacionalizados y les entregaron... No estoy criticando eso, eran venezolanos con todo su derecho, pero que no estaban en el registro Hacían vida electoral, en Venezuela. hacían vida en Venezuela y merecían o tenían derecho a esa regularización jurídica, pero también había, en ese momento sí había significativamente más de 40,000 cubanos cedulados y extranjeros que estaban cedulados indebidamente. Ahora, en este caso, no es eso un elemento relevante, pero sí es el hecho de que, por ejemplo, cuando tú vas a entrar a un centro de votación que sea opositor, que se bloquee el acceso a ese centro electoral de la gente, o que se prefiera a través de una táctica a la gente que viene enviada por el chavismo a votar a centros de votación o mantener a la gente esperando 4 y 6 horas bajo el sol para mitigar la emoción de la gente de votar, para disminuirla, porque se Fíjate que sabe eso que... es lo que menos me preocupa a mí. Realmente yo pienso que la A mí sí gente me en ese preocupa por una sentido... razón, porque yo sí estoy claro en que debido a las condiciones que están planteadas en la elección, esto va a ser un final de fotografía. Sí, Aquí va a ser más apretado de lo que... entonces, en este caso, tenemos que ser muy cuidadosos con esos elementos. En pueblos rurales, en zonas rurales y en centros que están, que sí, en centros de repartición de CLAP o en algunos comités políticos del chavismo en los barrios, que va a haber mesas en esas circunstancias, la gente va a estar votando abiertamente con un vigilante al lado que le va para ver si votó o no votó por la opción del oficialismo. Entonces, ¿dónde vas a denunciar ya que no hay observadores? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué grupo de personas va a estar ahí para tomar una foto, para entorpecer el proceso de seguir con esa trampa y por lo menos parar el proceso hasta que se regularice la situación? Mm. Es decir, estos son los elementos que nos van a llevar a ganar la elección. Y si eso Ahora, no se enfrenta, si eso no se... Yo no veo que eso lo estén entrenando. esta es mi Esa es la parte que pregunta. a mí realmente me preocupa. Esa es mi Esa es la pregunta. parte que me preocupa. ¿Sí le están Gente va a parando haber, bola a eso o no? gente va a haber, Mira, pero ¿cuánta gente va a estar en esos centros críticos y con capacidad de respuesta? Es lo que hay que ver. mira, yo les voy a contar una anécdota yo todavía estoy en foros y en grupos de activistas, de toda mi vida de activismo, todavía pertenezco a ciertos foros. Ayer estuve ¿Formas planteando... parte de 20? ¿Estás inscrito? No. No, ya me vine. Ya te retiraste. Ya me vine de Venezuela. Mira, estoy en uno de esos foros y planteé esta duda que nosotros estamos planteando aquí, que contrasta absolutamente con toda la mar de cursilería y de emotividad exagerada que ha generado
que está generando, que no está mal, ¿no? Está bien que en una campaña electoral se Moviliza, vean moviliza. esas muestras de emotividad, pero a mí me ponen los pelos de punta cuando veo a un señor llorando detrás de María Corina, casi que matándose en una moto para decirle que la quiere, y ¿será que ese señor es consciente que tiene que participar? Ya sabemos que el señor es consciente de la situación del país. Eso se traducirá en voluntariado, en ayuda. Entonces, bueno, planteo esta duda en uno de estos foros y En un salió foro. Ujú. sí, en un foro de estos de WhatsApp donde todavía estoy, de activismo y tal, y gente que está todavía en Venezuela echándole un Dándole. camión, dándole, y gente súper comprometida, pero que cuando vieron que yo estaba planteando esto, que estamos planteando nosotros aquí, bueno, me saltaron encima, ¿no? Incluso, ¿y tú qué estás haciendo? Y tal. Y bueno, no se sientan atacados, que yo lo que estoy haciendo es poniendo un punto de atención, alerta, porque me preocupa profundamente esto. ¿O es que acaso no hemos aprendido nada? O sea, no aprendimos nada del 2013. En el Sí. 2013 nos quedamos que es que este lo vendió y que él no era lo Que- suficientemente valiente. Tal. O sea, nos quedamos siempre en unas zonas Siempre hay un culpable, siempre hay un superfluas, culpable. tan superfluas del asunto, no profundizamos y perdemos el foco. Entonces, eh, lo que dice Luis Vicente León es una realidad. Básicamente el tipo lo que dijo, ahora nos llamarán alacranes otra vez, ¿no? Pero el tipo básicamente lo que dijo es que, mira, sí, las movilizaciones de María Corina no están mal y son muy superiores a la de Maduro, pero no son superiores a la de la época de Capriles. No son Ujú. superiores incluso a las de todo el tema del gobierno interino y tal. Entonces, también otra cosa, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Por ejemplo, básicamente Instagram. Yo sigo allí, no sé, por ejemplo, el venezolano TV. El venezolano televisión todo el tiempo está diciendo, sacando a las concentraciones del chavismo y los tipos diciendo, mira, el 1 por 10, Jorge Rodríguez, Maduro, Diosdado, Diosdado. el 1 por 10, el 1 por 10, el 1 por 10. Entonces Y están preocupados por eso, están preocupados por eso. estos tipos agarran y dicen, ay, están cagados, el chavismo está cagado. No, el chavismo se está ocupando de lo que se tiene que ocupar para la batalla electoral. Tiene mucho Y que perder. Sí, claro. nosotros lo asumimos como una cosa de, mira la debilidad, están De asustados. chiste, Nosotros chiste. también deberíamos estar asustados y con más razón porque no tenemos todo el aparato del Estado a favor que tienen ellos. Ah, Entonces, en vez de seguir metiéndonos en ese mar de emotividad y que no está mal, repito, pero vamos a mirar realmente. Entonces, estamos a un punto tal que siento que incluso que hay gente que le molesta que uno advierta esto porque como que les estás quitando Sí, la claro, emoción. claro. ¿Sabes? Es que Así de como que la hecho, gente que está enamorada y le dice, mira, no te enamores de esa persona porque esa persona hizo tal vaina. Entonces, coño, ¿cómo me vas a decir eso? Me vas a quitar la emoción. Así estamos. sí, es Emotivos que de hecho, totales. ahí a mí me ahora, el preocupa eso que venezolano tú tiene esa dices. fragilidad emocional. ¿Ustedes creen que Sí, porque Bueno, marico, eso es porque fuimos la, claro. formados por novelas. Si hubiésemos la, crecido leyendo, Sí, la todos somos conclusión hijos que de yo, Delia Fiallo. la, co- la conclusión que yo quiero llegar es que si visto eso significa que la gente que está omitiendo estas opiniones tiene la consideración de que el venezolano es así de frágil. Que si le dicen, mira, la cosa está difícil, no va a ir a votar. O por el contrario, si le dicen las cosas claramente, entiende la importancia que tiene que vaya a votar, entiende la obviamente, importancia que se es involucre. O sea, participar. Buena pregunta, pero yo creo que en ¿entiendes? el pasado hemos sido víctimas de esa autocomplacencia. Y a mí me preocupa eso que dice Reyes, porque en realidad la gente, obviamente somos opositores. O sea, estamos retirados de la política activa, pero hemos pasado buena parte de unos cuantos años trabajando porque esta gente salga del poder. No hay forma de que nos identifiquemos con el chavismo. Y desde la oposición lo que estamos es levantando la mano para decir, miren, párenle bola a esto, es importante. Valoramos enormemente las movilizaciones, valoramos el esfuerzo que se hace, pero no nos olvidemos de esto. ¿Basado en qué? Yo no tengo experiencia en el proceso electoral, pero ustedes sí, ustedes han estado en campo, en mesa. Y ustedes con los pelos en la mano están diciendo, coño, esto es importante, hagámoslo. Pero yo lo que estoy viendo es que todo se está cubriendo como con una especie de halo de optimismo exagerado. Y les voy a dar una muestra. Busquen los tweets de Luis Carlos Díaz ayer comparando a María Corina con María Leonza. Y dense un paso por ahí, que no digo que no sean necesarios.
movilizar la gente a través de la emoción, porque en América Latina y sobre todo en Venezuela, la Sí. política es una vaina del estómago y del corazón y no del cerebro, es relevante. Pero por otro lado, mi pregunta sigue siendo la que estamos haciendo desde que empezó el programa. Ujú. ¿Hay alguien sentado más allá de la emotividad, haciendo el 1 por 10 opositor, cuadrando cómo va a ser la logística de Yo, teléfonos, de yo, yo me comida, imagino de que sí agua, hay de esa gente. gente que se va a Yo quedar? creo que sí hay gente porque además me consta que si algo funciona en los partidos políticos es justamente para esto. Claro, ya está muy mermado e incluso en la época donde estábamos más fuertes, que fue en el 2013, no logramos cubrir el 100% de las mesas, pero yo siento que estoy seguro que en algunos lugares la gente está muy, muy activa en esto, en la medida de sus posibilidades y con todas sus limitaciones. Ahora bien, el tema está, ¿cómo traduce un comando de campaña toda esa emotividad a participación activa? Eso es lo que nosotros estamos aquí reclamando. Nosotros no estamos diciendo vamos a perder, nosotros no estamos diciendo esto no sirve para nada, nosotros estamos reclamando la traducción de Y toda esa emotividad y de todo incluso ese diría, fervor de ni campaña reclamando, en alertando. activismo político, en activismo Claro. cívico, para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado históricamente en las mesas de centro. Claro. Entonces, antes de llamarnos alacranes, a nosotros y a todos los que han eh, realmente, bueno, incluso me parece que puede haber casos de la gente por mezquindad, por celos, no presta ayuda o la ofrece y los otros no la reciben. Entonces, también hay mucha telenovela dentro de nuestro día a día. Y bueno, si nosotros somos realmente conscientes del problema en el que estamos metidos como nación, la gente, primero los políticos, tienen que hablar claro y dejarse de vender, de estar vendiendo humo. Y la ciudadanía tiene que amarrarse bien los pantalones y ayudar activamente, porque esto no es milagroso. Nos estamos enfrentando a un monstruo de 1000 cabezas. Ahora, Y Reyes, también, y también perdóname. está mermado, pero tiene todavía el poder. Está Pero una mermado y cosa, todo, pero ya todavía va. tiene muchos Ah, elementos para ah, hacer valer. ¿Ok? Sí. Y entonces Y ahora yo, vamos, una, fíjate una pero cosa para yo quiero terminar. hablar sobre el tema, Reyes. Ajá, ya, para terminar mi punto. ¿Ustedes se imaginan que el chavismo gane por votos, con todas sus marañas y todo lo demás? Pero se imaginan que lleguen a tener, acuérdense de las elecciones de gobernadores, que también teníamos muchos favoritismos y ganaron 18 de los 24 estados. ¿Ustedes se imaginan que el chavismo llegue a ganar unas elecciones medianamente razonables y finalmente terminemos a través de una elección de María Corina Machado validando un gobierno de Maduro? ¿Se imaginan ese escenario? no quiero. Claro, lo Para que que yo veas quiero cómo da la acotar, vuelta a la vida. pero tú dices algo muy importante, Reyes, es lo siguiente. Para mí hay suficiente gente dispuesta a participar en las mesas. Lo que Sí. yo estoy viendo es una falta de coordinación y de apertura, Ujú. porque cuando la gente se moviliza y la gente se ofrece, empieza la rencilla típica, que eso ha existido toda la vida en la organización electoral, que si un partido tiene la mayoría o que si un partido tiene la minoría, etcétera. El otro elemento que marca es importantísimo, Reyes, es que el partido político, le guste o no a la gente, tiene una fortaleza en el sentido de organizar el padrón electoral frente a lo que es la sociedad civil abierta. En el caso de María Corina, su grupo inmediato, No aunque tienen esa práctica. no son tontos ni son incapaces, no se trata de eso, son Son personas muy inteligentes. respetuosas y todo, personas inteligentes y que han hecho las cosas bastante bien hasta ahora, por lo que se ve además. Lo que queremos es que se opere en ese nivel de rencillas para potenciar que esa competencia de participación de la gente lo que quiere es protagonizar. La gente se molesta cuando la dejan de lado. Entonces, si tú una persona que quiere protagonizar, la pones de lado, ahí es donde está la desmotivación. Ahí es donde está la mesa que va a quedar sin Sí. participar, porque en las mesas típicas sobran, hay 14 testigos, pero en las mesas difíciles tienes menos de medio testigo. Entonces, ¿cómo haces tú para canalizar esa rencilla? En rencilla me refiero a ese interés en participar, ese celo político de querer estar ahí y protagonizar. ¿Cómo conviertes eso en el padrón electoral completamente cubierto? Eso es lo que básicamente estamos hablando, porque se crearon 4000 y pico de mesas adicionales. Eso es lo que son 600.000 personas que tenemos que tener organizadas. Y tenemos una cosa a gran favor, distinta a lo que teníamos antes, con respecto al 1 por 10 y a todo.
las redes sociales son un elemento muy Están poderoso jugando a para favor motivar, enormemente. para organizar, para distribuir información y para muchas cosas. Entonces, observación. Lo que hay que buscar es una plataforma para que cualquier irregularidad se pueda transmitir y grabar en un comando central para poder documentar con videos lo que uno después va a querer decir que fue un fraude, o que fue una manipulación, o que fue una presión. Lo que dice Reyes, si el acta viene con código de barras, con código de QR, mandar el código QR inmediatamente y a los 10 minutos de todo el proceso electoral tener la totalización y decir, tenemos todas las Tenemos los actas en código votos. QR, tenemos los votos y sabemos dónde estamos parados. Entonces, esos son los elementos que tienen que convertir la emoción en movilización, pero no en la calle ahorita, en movilización electoral el día de la... En movilización y claro, logística efectiva el 28 de julio, para van a traducir los guardar votos en actas válidas. van a guardar gasolina, porque el gobierno va a tratar Sí, claro. extremar Comida. agua, comida, una semana, Todas las 15 días antes de las artimañas elecciones. posibles. Ellos saben cuáles son los centros de votación que Oye, más y te digo algo, el venezolano es un campeón para De poder soportar sortear eso. todo eso. Es decir, Claro. no es que nos vamos a poner blandengues el problema. Afortunadamente tenemos 10 años ya practicando. La gente le echa bola. No, Sí. nos tienen Sí. entrenados ellos mismos. Entonces, No, no, el tema no es si aguantamos o no aguantamos las colas, el problema es si sorteamos todos esos obstáculos o no. El problema es que la gente sepa que hay que hacerlo, sepa que tiene que estar allí, así sea para llevar agua, así sea para llevar comida, así sea para movilizar en moto o en carro a una Nosotros señora de que no afuera, podía llegar. ¿a dónde Nosotros vamos a afuera. ayudar económicamente? Así sea 10, 20 dólares, 5 dólares, 40, 50 dólares. No, el bueno, que pueda dar ahí algo. ya, mira, me voy a desconectar ¿Dónde? del podcast porque ya me tocaron No, y es la verdad, Bien. eso es lo que pasa con mucha gente. Yo creo Todo que muy queda... gente de palabra, pero a la hora de llegar y concentrar, Sí. entonces esa es la otra responsabilidad No, que hay tienen. muchísimas maneras ¿Cómo de centralizar, participar. Sí. cómo centralizar aportes económicos? O uno, por ejemplo, con su vinculación regional. ¿Qué gente seria conoce uno para dar? La idea de este podcast es básicamente hablarle sobre todo a la gente que estamos fuera, que no podemos hacer algo físicamente, pero sí podemos hacer algo animando a la gente, dándoles un mensaje de optimismo sincero, Sí. entendiendo que deben participar porque no está fácil la vaina. O sea, lo que hay Y- que organizarse para que la Y vaina cómo funcione. ayudarlos a organizarse exactamente y Sí. cómo podemos poner ese granito de arena para poder Miren, colaborar. queda claro que lo que estamos buscando es que la oposición, alertar a quien está coordinando todos los temas de la oposición, que la logística el día de la elección es tan o más importante que la movilización emotiva que está ocurriendo. Básicamente yo diría que ese es el resumen. Ahora les lanzo una pregunta. Yo estuve leyendo por ahí de que hay un rumor de que el chavismo a través del Tribunal Supremo de Justicia, días antes de la elección, puede anular la candidatura del Mundo González, aludiendo doble militancia, porque la MUD no es un partido político, sino una coalición de partidos, y bajar la candidatura del Mundo González. ¿Ustedes creen que sean capaces de eso? O sea, ese juego está sobre la mesa. ¿Ustedes han oído algo de eso? Y Yo si sí eso creo ocurriera que, así, yo ¿a sí quién le creo apuntamos? ¿Enrique y Márquez? lo comenté en el episodio Podcast anterior. pasado. Resulta que parte de tener el plan B es exactamente eso lo que estoy diciendo. Aquí siempre se dijo, no, que tenemos que tener una sola candidatura, que eso es en unas condiciones electorales perfectas. Idóneas. Pero todo lo contrario, si alguna debilidad tiene la candidatura de la oposición, es que está en esa situación que ya además, no es que está imaginándose la gente que pueda pasar, es que ya está el recurso en el Tribunal Supremo de Justicia Lo metió Luis Ratti, ¿no? y lo metió Luis Ratti, por no decirle Rata. la otra palabra, Ujú. pero realmente es algo potencial. Ahora, ¿cuándo va a ser potencial? Cuando el gobierno sepa una semana, 15 antes de las elecciones, que es imposible para ellos ganar las elecciones. Eso sería la opción que ellos seguramente podrían utilizar. Ahora, ¿está preparada la oposición para decirle a la gente, mira, es este otro candidato que vamos a votar? Para mí sería ideal Ujú. que salga 3 o 4 candidaturas en bloque a hablar y decir, nosotros somos el cambio, porque eso no va a perjudicar absolutamente a nadie. Ahí es donde las cosas tienen que ser estratégicas, porque si hay algo que yo le quiero reclamar a María Corina o a quien se quiera lanzar de figura central a esta vaina, es que recordemos que el candidato central, el que tiene el 80% de favoritismo, no es una persona en particular. Es El la cambio. necesidad de cambiar la situación en Venezuela. Si alguien se quiere favorecer de esa situación, maravilloso, lo puede hacer. Pero ¿cómo lo debe hacer? Potenciando justamente esa animadversión que tiene la gente contra el gobierno
y potenciando básicamente que el cambio se va a materializar, no importa que tengan un candidato o el otro. Yo creo que ese debe ser el gran mensaje. Y para eso hay una cosa fundamental que tiene que hacer María Corina. María Corina también tiene que pasar ahora a ese mensaje de que hay un espacio político para los oficialistas de Los hoy encantados. en el futuro de Venezuela. Eso lo está haciendo Edmundo González. He Lo visto está haciendo el bastante mundo, lo está haciendo el mundo, pero le toca hacerlo también. ¿Y tú A le María, creerías si fuese la que chavista? tiene ¿Le, el, le bueno, creerías a María Corina que le toca hacer un mea culpa, eso es lo que le toca hacer a ella. interesante eso que Entender, dices? entiendo que para poder lograr este paso es necesario hacer esto con todo el dolor que eso me causa en el alma. Ese debería ser el mensaje. Dejando el dolor que tienen las familias y todo, es necesario para dejar esta etapa de sufrimiento del país, que demos un paso hacia adelante y entendamos que para poder lograr este objetivo tenemos que tener, esa sería como la estocada final que le puede dar María Corina al gobierno en cualquiera de las escaramuzas que quiera plantear. ¿Tú Y en crees ese que se caso, atreva a decirlo en un entorno de campaña electoral? yo pienso que al final le va a tocar hacer algo así. No, Al final. una cosa es que sea lo que debe hacer y otra cosa es que ella lo Bueno, haga, pues porque no, es que no. va en contra de todo lo que ella ha planteado desde que la Históricamente. conocemos. Hasta ahora María Corina me ha sorprendido favorablemente en todos los aspectos. No He de creo decir, por qué no me he de decir que puede. estoy de acuerdo contigo en que yo ha sido bastante más pragmática de lo que yo esperaba. Mucho más pragmático, mucho más pragmático. Yo creo que Ahora, sí. Bueno, ha coincido sido con no. Reyes, Entonces coincido con Reyes que es siempre ha sido muy jodido. pragmática. Sí, coincido con Reyes que sería muy jodido para ella dar ese paso. Sí, claro que Ahora, sí. Yo no digo que Bueno, sea y además es la ella persona, protagoniza. además fíjate qué curioso, es la persona que siempre se ha negado a esto y siempre ha tenido una posición aparentemente confrontativa y tal. radical. Entonces, y qué curioso que sea justamente esa persona la que esté avalada, ¿no? Para que la opinión pública no se lleve las manos a la cabeza cuando lo diga y no la culpen de todo lo que han culpado a los demás. Entonces, me parece que ella está en una posición favorable para hacerlo. Ojalá y lo haga, porque es que se lo comentaba yo el otro día a mi abuelo, que mi abuelo fue adeco y fue hasta gobernador del estado de Trujillo y todo, y bueno, ya tiene más de 90 años, pero estábamos hablando de esto. Yo le digo, abuelo, a mí me parece que en este proceso de transición, si se llega a dar, que ojalá esperemos que se dé en esta oportunidad, vamos a tener que ver, presenciar y aceptar un montón de cosas que no nos gustan, que no van a ser agradables, porque ya son muchos años de hostigamiento, ya son muchos años de acoso, son muchos años que nos están pisando la cabeza y obviamente es humano sentir la necesidad de retaliación. Sí. Pero estos procesos de transición son así. Es decir, hay que tragar grueso y tenemos que ponernos de acuerdo para tener una convivencia en el país, porque es que si no, nunca vamos a salir de este asunto si nosotros no nos comprometemos a ser además realmente demócratas. Sí. Pero yo lo hay que quiero transiciones insistir es sencillas donde no tengas que ceder. Eso no sí, existe. no hay. Pero es que yo quiero Posiciones intransigentes son absolutamente absurdas. Yo quiero resumir Si el quieres salir, plan B en este sentido. Hay que tener una estrategia planteada previa a las elecciones. Si se cae la candidatura del mundo, ¿qué vamos a hacer? O sea, tiene que haber Ahí está gente Enrique Márquez. trabajando para ver qué alternativa hay, medir esas posibilidades de conocimiento y quién va a ser la persona o el vocero que va a informar cualquier cambio en ese sentido. ¿Quién es la persona que tiene más poder para lograr ese cambio inmediato en una semana como pasó ¿Tú con crees que ese plan B está escrito ya? Debería estarlo. Yo no creo que lo esté porque yo he seguido las actividades políticas de la oposición durante estos 20 y pico de años Y nunca ha y habido plan nunca he B. visto un plan B serio, una sala situacional que estructure y gaste dinero y realmente se enfoque en desarrollar estrategias alternativas ejecutables en el corto plazo, a tiempo, oportunamente. No lo he visto hasta ahora. Y eso es lo que a mí me tendría muy preocupado en este sentido y motivaría a que se hiciera. Fíjate, yo quizás no sería tan pesimista. Yo Estamos quizás en no, el ya, minuto 43 del programa. sí, Vamos ya a nos ir pasamos cerrando. 15. Sí. Pero te dejo el comentario, Reyes, luego. Sí, para tú y si concluir, quieres cerramos. Ajá. para concluir, yo pienso, he visto algunas cosas que me han agradado muchísimo en la oposición, como que ha ido superando rencillas y personalismos. Fíjate cómo hay un montón de gente abocada apoyando la candidatura de Edmundo, y incluso la de María Corina, ¿no? María Corina, que ha sido históricamente tan confrontativa, por ejemplo, con Primero Justicia, porque creo que se estaban peleando el mismo espacio social.
y ves, por ejemplo, a Julio Borges, y ves a Enrique Capriles, y Capriles metido en los ah, barrios, echándole sí, bola, pero como siempre. hablando de la candidatura de Edmundo y María Corina. Sí, sí, sí. Entonces, eso es una muy buena señal de que como que estamos en un momento en el cual se han dejado aparte las rencillas, los personalismos, eh, y no es que esté culpando a Julio Borges y a Enrique Capriles de ellos, sino que cada uno en algún momento se ha puesto por delante antes María Corina incluida, antes del bien común de lo que es la oposición como mundo, ¿no? Yo sería un poquito más optimista que Néstor. En todo caso, creo que incluso algo que no esté planeado, algo improvisado, como por ejemplo la candidatura de Márquez o otra candidatura que pueda llegar, eh, pudiera salir bien, porque si nos ponemos a ver hace un mes atrás, nadie sabía quién era el mundo y fíjate cómo estamos ahora. Pienso que así no tengamos plan B, tendríamos plan B. Así no esté organizado, en el fondo Se haría rápido. terminaríamos. Sí, claro, lo que pasa es que eso como que formaría parte de De la otro tiro sorpresa. en el ala. Ah, Otro Sí. poco de votos menos, otro poco de gente confundida sí, más. Hay que exactamente. correr, Entonces, hay que correr. No, entonces ahí es solamente a la donde hora de está. conseguir, solamente a la hora de Sí. conseguir el candidato en la tarjetón, ya se hizo lo suficientemente estratégico ahora para que sea difícil ubicar al mundo. Ahora imagínate tú Sí. enseñar en menos de Cambiarlo a una última semana. hora. ¿Ustedes se acuerdan de aquel cómic que decía, ¿en dónde está Wally? Sí, Ajá. Bueno, ese es el exacto. tarjetón electoral. Entonces, Maduro, Exactamente, todos sí. los colores, por todas partes, y por allá En una esquina. el candidato nuestro. Pero a mí lo que me da optimismo son dos cosas. Una, y quiero aclarar acá, yo sí estoy súper, ¿cómo se llama? Contento y entusiasmado porque veo que finalmente la actitud no solo de María Corina, sino de todos los demás líderes está dirigiéndose en el sentido correcto. Estamos apuntando en una misma dirección y eso es Estoy de acuerdo algo con eso. bien importante. Y lo segundo es que el gobierno, si está haciendo todas estas cosas, es porque lo más probable es que pierda las elecciones. Lo que necesitamos nosotros es entenderse más probable, es decir, que tenemos que echarle bola y que tenemos que amarrar con un nudo bien fuerte esa victoria electoral porque no nos las van a poner fácil. Eso es lo que tenemos que tener claro. No es imposible, es lo más probable que ocurra, pero si nosotros nos organizamos y le echamos bola como debe ser. Sí, hay que preparar la Tenemos que logística para ese día, hay que ser tenemos que dejar de ser estratégicos en ese ingenuos, sentido. tenemos que acordarnos de lo que nos ha pasado anteriormente, tenemos que ser conscientes de cuál es la situación. Para ellos es importante que la gente lo intente mirar, para ellos es importante que el liderazgo se lo haga saber. Los medios de comunicación, por favor, que dejen de hacer el papel tan nefasto que están haciendo en ese sentido, de solo dejarse Claro. llevar por la emotividad y aniquilar a cualquier persona que pueda poner en mínima duda el tema de la victoria de nuestro candidato. Van a tener que Y hacer una nada, culpa, se van a tener que arrepentir de esos insultos y esa vaina y Sí, tener que o realmente sea, recapitular y decir, sí. mira, de verdad que nos retraemos, grave, fatal lo que entendemos están lo que quiso haciendo. decir Luis Vicente Yo creo que León. tampoco ya la gente los toma tan en serio. Yo no creo que Carla Angola sea un referente Verga, no para, sé, para yo nadie que lo vi tenga tres dedos de frente. mil y pico estuve media hora bajando los comentarios a ver si veía algo como el que yo iba a poner, que por cierto, una parte de mi activismo ahorita es entrar a todos esos foros y decir, hey, muy bien la emotividad, pero vamos a participar en el proceso electoral. Sí, Bueno, ahora yo pensaría, los likes no me llueven, ¿no? sí, Pero por lo yo menos estoy pensaría dejando que algo. yo pensaría que para cerrar, pareciera que la cosa es así y ustedes me dicen si están de acuerdo. La emotividad está muy bien, se está haciendo muy bien el trabajo de mover la gente, de emocionar a la gente para que vayan el día que tienen que ir a votar, para que la gente se anime otra vez en lo político, que había dejado sola la política durante muchos Exactamente. años. Lo importante es poder poner el foco en estos días finales, a 50 y tantos días de la elección, en la logística electoral para el 28 de julio. Y termino con aislar esas posiciones extremas que dice Reyes que todavía tienen cierto nivel de difusión y un cambio final en el discurso que permita que la gente que está descontenta del chavismo se sume al cambio porque es lo mejor para todos. Yo diría que si logramos unir Sí. esos cuatro elementos deberíamos estar a las puertas, si todo eso confluye, que no es sencillo, de una posibilidad de hacer una transición hacia una realidad distinta para el país.
La pensaría mejor que es bomba de eso, ¿no? tiempo que podemos sembrarle al chavismo en este sentido es eso, que su movilización y su trabajo político se les revierta, así sea en un 20 o 30% el día de las elecciones. Tú Eso quieres que sería pase lo que pasó en el 98 con la operación Galope en los ADECOS, que la gente se el, montó en los buses de ADE a votar por Chávez, ¿no? Pudiera exactamente, Ujú. pasar algo así también, ojalá. claro. No es descartable. Pero bueno, Bueno, muchas gracias nada, a ambos. La verdad que tremenda conversa. 50 minutos exactos de Dale. conversa buena. Esperamos que Un se repite abrazo. pronto para seguir por Seguro nada, que este sí. nada, camino. nada que editar y bueno, mucho por escuchar aquí. Ojalá no nos vuelvan a culpar de alacranes porque realmente lo que estamos haciendo es intentar mover un poco el piso y bajarnos de la nube de la emoción Sí. para un poquito de realidad, porque lo que queremos es ganar. Si el Y ya sabes, podcast sirve Reyes. para que la gente reflexione y le pare bola a la logística electoral, me pueden decir la crema. No pasa Ah, nada con eso. no, pero además, Reyes, acuérdate, 100.000 views. guarda cinco dolaritos por ahí para que la cosa, Exacto, exacto. para ayudar a la gente, no seas malo. No seas Nos malo. vemos. Dale, Hasta pues. aquí llegó este podcast. Ok. Chao, pues. Cuídense. Nos vamos. Bye. Hasta Cuídense. luego. Un Bye. abrazo. Bye. Dale. Que estén bien.